Acompáñenme a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A esa gloria, Dios, es la que nosotros podemos nada más aferrarnos y esperar. Pero ¿cuántas veces buscamos glorias propias, glorias personales? Y las buscamos quitándole la gloria a los demás, quizás quitándote la gloria a ti mismo, Señor. Y nos envolvemos en un camino contrario al Evangelio, contrario a tu palabra. De repente ya no te servimos a ti, sino a nuestros propios intereses. Por eso te pedimos que nos hables esta tarde, Señor, como nos has estado hablando todos estos días, como nos has estado convocando a un desafío espiritual, a un nuevo nacimiento, a una nueva conversión. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos ha estado hablando últimamente sobre tener la actitud correcta en el servicio. A veces tomamos actitudes que son más del mundo que del Evangelio. Y de una realidad que yo quisiera, o la palabra, mejor dicho, quiere hablar en nosotros. Y es así, resumidas cuentas, donde no hay amor, hay polarización. Y les quiero explicar qué es la polarización. La polarización viene de esa palabra polos, o sea, dos polos opuestos que son irreconciliables, nunca se van a llevar. Y en El Salvador hay mucha polarización. Ustedes saben, izquierda, derecha, católico, evangélico, y se van dando esos grupos o esos sectores en la sociedad. Cada quien jala por su lado, cada quien tiene sus propios intereses en ese polo. Y la iglesia a veces no está ajena de eso. La iglesia cae en la polarización. Se van desarrollando polos. La gente empieza a jalar por lados determinados porque conviene a sus intereses, conviene a sus gustos, conviene a sus expectativas, ¿verdad? Creo que hasta Jesús tuvo polarización entre sus discípulos. Y como iglesia nosotros, como cristianos, como servidores, la palabra nos quiere hacer ver y reflexionar si no hemos caído en la polarización a veces. Si entienden ustedes qué es la polarización, ¿entienden esa frase? ¿Verdad? Son dos polos opuestos que no se van a reconciliar nunca. O sea, por su propia cuenta, nunca. Ustedes ven aquí en El Salvador la derecha y la izquierda, aunque al final salieron siendo lo mismo, pero en la práctica, en la imagen, son dos lados. Y cómo la gente se peleaba por esos lados. Igual en la iglesia, aquí en la carta de Pablo a los Filipenses y en la carta a los Corintios, como vamos a ver, y en los Gálatas, Pablo va a atacar mucho a esto, que no se dé la polarización. Pero claro, ¿cómo no se puede dar eso? ¿Cómo no llegar a eso si
Si somos tan diversos, tan diferentes, tenemos pensamientos diferentes. La diversidad debe ser parte de la iglesia. La diferencia debe existir entre nosotros. No somos robots igualitos todos como para ir en un solo pensamiento de manera automática o programada. Somos diferentes. Tenemos gustos, tenemos maneras de hacer las cosas, tenemos intereses, a veces buenos, a veces malos. Y existe esa realidad, la diversidad. La diversidad crea polos, la diversidad crea lados. Pero es el Espíritu, o como dice Pablo en la carta, es Jesucristo el modelo a seguir para romper esa polarización. Amén. Cristo es el guía que no me deja polarizarme, que no me deja irme por un lado en favor o en contra del otro. Cristo debe ser el modelo a seguir para que una iglesia se mantenga en un único interés, que es el Evangelio. Amén. Pero a veces perdemos la brújula de Cristo. Y entremos a la carta. Lo primero para entender es que Pablo tiene un interés en esta carta. Es decir, al leer los capítulos que hay, se va a ver un interés y lo vamos a estudiar brevemente. Primeramente en el capítulo 1, versículo 27, Pablo le hace un llamado a la iglesia a comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Está llamando a que vivamos conforme al mensaje y a la obra de Jesús, ¿verdad? No, aquí no se refiere, como a veces muchos predicadores dicen, que la manera digna de vivir el Evangelio tiene que ver con la moralidad de las personas. O sea, vivir dignamente es no decir una mala palabra, vivir dignamente es que las mujeres no usen un pantalón, que no se pinten el pelo, pero nada de eso está hablando Pablo. Y para entenderlo, ¿verdad? Dice él, de este modo, sigo en el 27, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, solo tengan noticias de ustedes y así sabré que siguen firmes ¿en qué? La manera digna de vivir es un firme o un mismo propósito. Esa es la manera digna del Evangelio, ir en un mismo propósito. Jesucristo vivió de manera digna su mensaje. ¿Por qué? No porque no bebía, porque la Biblia dice que era comelón y borracho, o así le decían por lo menos. No era esa la dignidad en Jesucristo, sino que en Él había un mismo propósito junto al Padre. Él estaba en unidad con el Padre. Eso le da dignidad a Él, lo establece a Él como el Señor. Lo que nos da dignidad a nosotros es cuando llegamos a tener un mismo propósito. Cuando luchamos, dice la palabra, ¿cómo dice? Unánimes. Al final del 27, unánimes por la fe del Evangelio. A veces nos juzgamos entre nosotros sobre nuestra dignidad en el Evangelio o sobre nuestra capacidad para servir. Y en las iglesias se da que dicen, wow, qué hermano, de qué manera sirve al Señor, porque tiene cómo habla, cómo se viste, cómo se comporta. Y creemos que ahí se reduce la dignidad del Evangelio. Puede pasar por ahí tal vez, pero no se queda en eso. Pablo dice, quiero ver que se comportan de manera digna en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Siguiendo firme en un mismo propósito. Ese es el llamado a los filipenses. Pero ¿y por qué tiene este interés Pablo? Veamos unos versículos aquí. Vean el capítulo 4, para ver una realidad que estaba sucediendo. En el versículo 2, ruego, dice, a Evodia y también a Síntique, que le ruega, pónganse de acuerdo. O sea, hay diferencias, pero eso no es lo que sorprende, que haya diferencias. No es eso lo que va a sorprender en el versículo. Pónganse de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pongan atención. Evodia y Síntique tienen una diferencia, pero no es una diferencia que ha existido siempre, porque Pablo dice, estas dos personas
han luchado a mi lado, han estado juntas conmigo. Hemos estado en un solo sentir, pero Pablo ahora está preso por el evangelio. Y han quedado ellos dos nada más, o ellas dos. Ya no está Pablo, que era como la persona que trabajaba por esa unidad. Se ha ido, no está preso. Y le han llegado a contar que aquellas dos personas que andaban tan bien con él, ya no están juntas. Se han distanciado entre sí. ¿Cuántos de nosotros, nuestra unidad entre nosotros está amarrada simplemente a realidades o a personas dentro de la iglesia que se convierten, por la gracia de Dios, en un núcleo o un nexo de unidad entre nosotros? Pero a veces se pierden esas personas. Por diversas razones se van, no están, cambian de ministerio, son convocadas a otros desafíos. Y se esperaría que las personas que queden, que trabajaban juntas junto a esta persona, sigan trabajando. Pero ahí es donde empiezan las diferencias. Ahí empiezan a brotarse los propios intereses de los que va a hablar el capítulo 2. Cuando Pablo habla en el capítulo 2 de que la gente tiene propios intereses, no está simplemente hablando de un tema aleatorio que se le ocurrió o que se imaginó que podía hablar. Está hablando de una realidad que la estamos leyendo aquí, presente en la comunidad de Filipo. Por eso, él, aparte de hablar claramente con nombre quiénes son las personas que no se están poniendo de acuerdo, también va a hablar con nombre de dos personas que sí están entendiendo. Y eso está en el capítulo 2, en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, la primera persona. ¿Para qué? Para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. ¿Y qué dicen de Timoteo? No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo está preocupado de verdad por el bienestar de la comunidad. Ha aprendido, como Pablo, a poner por encima de sus intereses los intereses de los demás. 21, ¿por qué? Porque todos los demás, ¿qué hacen? Buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Está hablando de la comunidad. De esa comunidad que Pablo dice en el capítulo 1, oro para que abunden más en amor. O sea, que tienen amor, pero ya vamos a ver eso. Se habla de Timoteo entonces de alguien que se preocupa por los demás. Adelantándonos un poco en el 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta, ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Epafrodito fue enviado por la comunidad de Filipo a atender una necesidad personal de Pablo. Ni siquiera a irse a predicar, sino a cuidarlo. Pablo estaba enfermo y lo tiene que cuidar alguien. Pablo dice, ustedes no pueden venir, pero me enviaron a alguien. Hay personas modelo en la comunidad, pero también hay personas que no. En toda comunidad va a pasar eso, en toda iglesia. Personas que trabajan por fortalecer la unidad, por llevar el evangelio todos juntos, a pesar de las diferencias que pueda haber. Y personas que trabajan por el distanciamiento. Personas que trabajan solo cuando está el líder, por la unidad. ¿Y cuántos de nosotros a veces somos así? Estamos motivados que si está el líder, que si está el pastor, que están las cámaras, motivados a la unidad, pero por factores demasiado superficiales. Necesitamos un factor real, un factor de verdad, de convicción que nos lleve a trabajar por esa unidad que ya vamos a hablar en el capítulo 2. Epafrodito, Timoteo reflejan dos personas que de verdad han entendido el evangelio. Y claro, Pablo va a decir, es que ellos siguen mi ejemplo, me imitan a mí. Ellos son dos personas que no han aprendido de la nada a ser unidos, alguien se los enseñó.
Porque esto así es, hermano. No es algo que nazca en nosotros. Así que de nosotros por naturaleza somos confrontativos contra los demás. Nosotros traemos por naturaleza ser separatistas, sectaristas. No nos gusta relacionarnos con aquellos que no son iguales a nosotros. Necesitamos modelos que Cristo regala a la iglesia para trabajar por la unidad en cada ministerio, en cada lugar, dentro de la iglesia. Y viendo, podríamos ver más pasajes, pero quiero que entremos de lleno al capítulo 2. Pero viendo ese panorama, pueden entender ustedes que en Filipenses hay problemas de división y quizás problemas iniciales en el momento. Quizás simplemente son distanciamientos sencillos en el momento, pero que se van a desencadenar en cosas peores. Sin embargo, Pablo, ¿qué va a hacer? El capítulo 2, que se vuelve como el núcleo, el eje, lo que va a mover a toda la carta. Pablo va a llevar a la iglesia a un entendimiento que necesitamos también nosotros. Lo primero, en el versículo 1, Pablo, de manera quizás un poco sarcástica, porque la Reina Valera, en la NBI dice si sienten algún estímulo. La Reina Valera dice si hay algún estímulo. O sea, como diciendo, si llegaran a tener, pues va. Si de verdad sienten algo, de una manera sarcástica le dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Habla de condiciones de la comunidad que pueden existir o no, pero que no son suficientes. Ese es el tema. No es suficiente el estímulo a la unidad, el consuelo en el amor o el compañerismo en el espíritu, si no se completa en algo que él dice en el versículo 2. Todo esto los tiene que llevar a una realidad. ¿Cuál es? Un mismo parecer. Llevarlos a un mismo amor y a estar unidos en alma y pensamiento. Esa es la finalidad del Evangelio. Llevarnos a un mismo parecer. Las primeras cosas que dice en el versículo 1 las podemos tener. Podemos desarrollar estímulo en la unidad. Podemos llegar a tenerlo. Podemos desarrollar ese consuelo que nos damos a veces. Y hasta el compañerismo o el afecto. Lo podemos tener dentro de la iglesia. Pero no se debe acabar ahí la vida o la experiencia de la comunidad. Nos gustan las actividades donde sentimos afecto. Nos gustan los momentos donde sentimos comunión, donde nos sentimos amados. Pero todo esto no sirve de nada si no llega a que tengamos un mismo parecer. Y Pablo, de manera sorprendente, va a decir que tengan un mismo amor. O sea que hay varios amores a veces que tenemos. Porque yo creo que nadie puede decir que realmente es 100% odioso o que odia a alguien. Siempre tenemos amores a personas, a realidades o a cosas que emprendemos. Y todos amamos el ministerio. Todos amamos servir. Pero es que no basta con amar el ministerio. Tengo que aprender a amar el ministerio del otro. Un mismo amor significa no una preferencia por lo que hago. Un mismo sentir significa que no solo pienso en lo que beneficiará lo que yo hago, sino, como decía la palabra en la mañana y en este contexto, de qué manera mi ministerio puede bendecir el ministerio de otro, aunque mi ministerio no salga pues reluciente, no se hable de él. ¿Cuántas veces aquí nuestro pastor nos ha contado cómo la iglesia Betania ha bendecido otros ministerios? Y no hay una publicación de eso, o sea,
Las iglesias no van a publicar que fueron bendecidas por esta iglesia. Pero ahí está, ese es el mismo amor. Ustedes ven como en El Salvador, y ahí entra la polarización. Las iglesias trabajan por sus ministerios porque los aman, es cierto, pero no aman los demás. No aman la diferencia del ministerio del otro. Y Pablo nos invita a amar la diferencia del ministerio que el otro está haciendo. No solo la diferencia como logística, porque hay diferencias logísticas, o sea, maneras de hacer las cosas diferentes, pero porque la naturaleza del ministerio así lo exige. Pero pueden haber ministerios muy iguales, pero con muchas diferencias. Ministerios que en la logística pueden estarse haciendo igual, pero que en la manera que se llevan pueden ser diferentes. Y la convocatoria es a desarrollar un mismo amor, un solo amor, no amores que a veces tenemos nosotros. Tenemos amores dentro del servicio, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, y aprendemos a amar aquellas partes que yo siento que me benefician, me convienen, me interesan, y al mismo tiempo, pues claro, si solo amo lo que me interesa, desprecio lo que no me interesa. Y claro, nos paramos con un gran orgullo diciendo, yo amo mi ministerio, y es cierto, se puede comprobar, hay acciones que lo validan, pero quedamos descalificados cuando no amamos el ministerio del otro, la manera de hacer las cosas del otro. Por eso Pablo dice, es cierto, ustedes puede ser que tengan unidad en Cristo, consuelo, compañerismo, afecto, pero llénenme de alegría, dice, teniendo un mismo parecer. ¿Cuánta gente está haciendo cosas por el Señor, por la obra? Y no nos interesa, la verdad. No solamente porque nos tengamos que comprometer en ese ministerio como para demostrar algún tipo de interés. No nos interesa cuánto le está costando, las luchas que está llevando para sacar adelante ese ministerio. Y al final no solo no nos interesa, sino que hasta nos empeñamos en que se acabe o que fracase. Entonces el versículo 1 y 2 nos habla del desafío que tenemos para llevar experiencias de la iglesia a realidades concretas. Un mismo amor, un mismo parecer, unidos en alma y pensamiento. El culto, la liturgia, nos puede generar buenas sensaciones, verdaderamente del Espíritu, pero deben traducirse en una unidad verdadera, en un mismo amor. Debemos trabajar quizás por exterminar, o como se dice, extirpar los amores propios que tenemos por la obra, para desarrollar el amor de Cristo por la obra. Amén. Da miedo a veces extirpar el amor que yo tengo por lo que hago, porque a veces el amor que yo tengo es ya ni siquiera de Cristo, no que es porque le he invertido a eso, pues, porque he entregado recursos, tiempo, pensamientos, y me he metido pues al ministerio, y lo amo porque he sacrificado mi vida en él. Y por eso mucha gente, cuando ha hecho eso y los quitan del ministerio, se resienten, porque no es amor de Cristo, es amor propio, es amor personal por el ministerio. Aman el ministerio como aman el trabajo, pues. Aman el ministerio como aman a alguien de la familia, porque en la familia o en el trabajo ustedes pueden tener un amor por esas cosas, propio, personal, cuidarlo con su amor, pero la obra se cuida con el amor de Cristo, porque si no es con el amor de Cristo, no voy a amar toda la obra en su plenitud, sino que voy a amar el pedacito que a mí me gusta, el pedacito al que yo le he invertido, y me empiezo a polarizar, empiezo a crear un polo, y empiezo a enseñarle a la gente a amar este pedacito, pero no amar los otros pedacitos. Y le empiezo a transmitir a los demás que si
o si descubro que aman más otro pedacito que el mío. No, hombre, ahí se empieza la crisis. Nos asusta pensar que alguien puede amar más otro pedacito de la obra que mi pedacito que yo he invertido. Pero cuando es amor por Cristo, amor de Cristo, cuando es un mismo amor, Pablo dice, no lo vamos a leer, pero él dice, al fin y al cabo, si predican con intereses o con otros intereses, no me importa, dice él, a mí alegría me da. Lo dice en el capítulo 1. Puede ser que algunos prediquen por amor propio a ese ministerio. Está bueno que lo hagan, dice. Pero yo, aquí se está demostrando que lo hago por amor a Jesucristo. Y ese es el llamado para nosotros. ¿De qué manera, primeramente, reflexionemos? Cómo yo, no de manera quizás, quizás de manera un poco no hecha a propósito, hemos llegado a tener ese amor. O sea, no por maldad, pues. No es que nos programamos a decir, yo voy a amar solo a mi pedacito. No, quizá no. Quizá fue así, poco a poco. Y empezamos a cuidar nuestro pedacito y nuestra tierra porque es algo bueno que hay que hacer. Pero de manera automática, de manera quizás no notoria, empezamos a no amar los otros pedacitos, a despreciar los otros pedacitos. Y estamos hablando de aquí, hermanos, dentro de la iglesia. No estamos hablando de que yo no amo otra iglesia, porque de ahí nos estamos metiendo en otro tema todavía más amplio. Hablemos de aquí, de nosotros. Un líder de conexión en la misma colonia. Se pelean porque el otro se llevó al bicho para la otra conexión. Y gran pleito que se arma, que ya ni se hablan, pues. Y lo peor, ¿saben qué es? Que el joven que se fue y ahí anda rebotando de conexión en conexión, él anda bien tranquilo, feliz. Y los que quedan peleados son los líderes, distanciados. Hacen competencia de ver quién jala más. Y hasta hacen estrategia, dicen, vaya bicho, les dicen a sus discípulos, hoy vamos a salir a las 3:30 porque a las 4 salen los de la otra conexión y nos van a ganar a los bichos. En las columnas, en las chiquis se da eso bastante. Los niños que ellos van a escoger la chiqui más divertida, pues, o sea, los niños así son. Y los maestros hasta le dicen a los niños, de verdad, yo he oído, no de esta iglesia, de otra, les dicen, usted no vaya a la otra reunión. Si va a la otra reunión ya no le vamos a dar galletas, ya no le vamos a dar juguetes. Ahí de ustedes se andan diciendo esas cosas, ¿no? Pero pasa, se va dando eso. En las comunidades, en las zonas se da. La envidia, la enemistad, porque el otro tiene una manera diferente de hacer las cosas. Porque el otro se inventó una estrategia que le funcionó más y empezamos a atacar esa estrategia, atacarla, a demonizarla, a decir que a saber de dónde la sacó. Y no vemos los frutos. No esperamos los resultados porque, como dijo Jesús, la sabiduría quedará demostrada por sus hijos o por sus frutos. Hay que tener un tiempo de espera. No estamos diciendo que la diferencia del otro sea la correcta o la propia, pero el amor me da esa tolerancia, esa espera. Veamos qué pasa. No vamos a la primera ahí a atacar o a destruir. El amor nos convoca a eso. Y en el versículo 3 y 4, para ir avanzando, Pablo va a hablar la realidad que él quiere atacar. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Ahí se las tira ya de un solo. Ustedes están sirviendo por egoísmo, amor propio. El egoísmo es el amor propio. ¿Y cómo se dan esas falsas humildades dentro de la iglesia, en nosotros? Humildades o amores, pero que solo son el disfraz para esconder el egoísmo que llevamos por dentro. Servimos con ese supuestamente unidad o compañerismo o fraternidad, pero por dentro hay un egoísmo que estamos cargando. Por dentro hay una vanidad
un deseo de ser mejor que el otro, como decía la palabra en el primero. Si no escucharon la palabra del primer servicio, se sube la palabra para que la escuchen. Dios nos está retando a esto. Y una palabra que hay que escucharla quizás 100 veces, no para memorizarla, sino para interiorizarla. Y aquí Pablo le dice, más bien, con humildad consideren a los demás. Y ahí está el núcleo de todo, como superior a ustedes mismos. Mientras no podamos ver a los demás como superiores a nosotros, siempre vamos a ser personas que crean polos. Siempre nos vamos a polarizar, siempre nos vamos a estar jalando por lados favoritos. La única persona que es capaz de mantener una sola unidad es aquella que aprende que a veces los intereses de los demás son más importantes que los míos. Y no solo personales, también eclesiales, ministeriales, espirituales también. Porque a veces nosotros dejamos, sí está bien que lo demás sea superior, pero no lo espiritual, porque yo tengo que ser más espiritual. No tengan miedo de ser menos espiritual que otro. Porque la espiritualidad no se demuestra en esas cosas que nosotros llamamos espirituales, ¿verdad? En que ora más, en que cae más, en que llora más. No tengan miedo de eso. Jesús fue alguien que no tuvo miedo de que los demás demostraran superioridad espiritual. Los fariseos eran superiores espiritualmente ante la gente. Él nunca anduvo reclamando que a él le dijeran que era más espiritual. Es más, él estuvo dispuesto a que le dijeran que no era nada de espiritual. Pero ahí estaba la superioridad de él. A nosotros nos da miedo eso. Porque basamos nuestro liderazgo, nuestra autoridad en lo que la gente dice de nosotros. Basamos para irlo en este mismo vocabulario, avalamos nuestro polo, avalamos nuestro lado en cosas que la gente, porque, ¿saben, hermanos? Dentro de la sociedad, los polos cobran fuerza, no por la habilidad de los que dirigen ese polo, sino más bien por lo que los demás dicen de ese polo. O sea, el aval o el crecimiento de ese polo viene de afuera y no de adentro. Y entonces a veces en la iglesia empiezan polos así chiquititos, ¿va? Sectores chiquititos, que van cobrando fuerza porque los demás hablan bien de ese lado. Y que claro, se habla bien porque lo están haciendo bien. Se habla bien porque algo hay de bueno en eso. Pero ahí donde nosotros nos confundimos, y por eso dice Pablo en la carta a los Corintios, véanlo, en la primera carta, capítulo 3, dice Pablo, versículo 1, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Y cómo es que son inmaduros? Es que mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿acaso no es porque están actuando según criterios humanos? O sea, la permanencia o la existencia de polos dentro de la comunidad, podríamos llamarlo que es de manera natural, se da, porque son los criterios humanos. El criterio humano genera polos. Tenemos preferencias, gustos, maneras de hacer las cosas que me atrae hacia un lado o hacia el otro. Amén. Eso se va a dar. Es que no estamos diciendo de que tiene que haber una iglesia tan unida que... Claro que no, ya vamos a hablar de eso. Pero va a existir, pero Pablo dice, o sea, mientras exista, es porque ustedes son inmaduros. O sea, ustedes están dirigiendo las cosas según criterios naturales.
Porque a nosotros nos asusta la palabra inmaduros, porque nos hace sentir, o sea, está diciendo que mientras estén solo nuevos en la iglesia, porque a los nuevos les decimos inmaduros, o a los pleitistas les decimos inmaduros. No, Pablo está hablando, por eso es mejor usar la frase naturalmente. La inmadurez no es una actitud de niño nada más berrinchudo en el sentido psicológico, sino más bien de una actitud de dirigir las cosas de la obra, así como se me ocurre, pues naturalmente. Esa es la inmadurez de la que Pablo está hablando. Y mientras exista esa naturalidad, existirán los polos y vamos a estar diciendo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos y otros que siguen a Cristo. Pero dice él en el versículo 5, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más son servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Entre Apolos y Pablo habían diferencias, eran polos del evangelio, tenían maneras de hacer las cosas, maneras naturales de hacer las cosas, por su contexto, su manera de haber aprendido de las escrituras, tenían una manera de hacer las cosas. El problema no era que existieran polos, el problema es que la gente, en su criterio humano, prefería un polo por encima del otro. No sé si me entienden. O sea, el tema no es la diversidad. La diversidad debe existir. El tema es cuando mi diversidad aplasta la diversidad del otro. Y yo digo, yo soy de esta diversidad. Y esa diversidad no debería existir. A eso se refiere Pablo. Simplemente son servidores a los cuales llegamos a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Cada polo de la iglesia tiene una manera. Cristo la ha bendecido con una manera determinada de hacer las cosas. Pero ningún polo es mejor que el otro. Los dos polos están al servicio del evangelio. Ningún ministerio, pues, es mejor que el otro. Ningún servidor es mejor que el otro tampoco. Que haya diferencias, que haya diversidad entre cada uno de ellos, no los hace ni mejor ni peor. Simplemente son servidores a los cuales cada uno el Señor le ha asignado una manera de hacer las cosas. Sin embargo, dice Gálatas, para ir terminando, hay dos pasajes en Gálatas que quiero que veamos. El primero, el capítulo 4, para ver esto. Pablo está hablando sobre cómo ellos se entregaban antes, pero Pablo les dice en el versículo 15, 4:15, pues bien, ¿y qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haber sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Ahora, ¿cómo es que a ellos ya no les gusta lo que Pablo dice? El 17 nos dice. Es que hay unos que andan haciendo. Es que hay unos que les andan como mostrando mucho interés, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Déjenlo fuerte, ¿qué quieren? Ganárselos, alejarlos. O sea, que ya no sean de ese polo, venite para el mío. Hay gente que quiere andar ganando. Por eso es que la iglesia no debe hacer proselitismo. La iglesia no debe ganar almas tampoco. Ni robar almas para más fregar. El proselitismo no debería existir en la iglesia. Porque ese interés proselitista muchas veces, dice Pablo, no abriga buenas intenciones. Tengan cuidado, hermanos. Cuando alguien con tal de favorecer su polo, deslegitima el otro polo para ganárselo a usted. Porque a veces no hay buenas intenciones. Por eso tengamos cuidado de los aduladores que existen alrededor de nosotros. Esa gente que aplaude mi polo, que alaba mi polo, que dice, bravo, estamos en el mejor polo.
estamos en el lado correcto y todos los demás están en el lado incorrecto. Más bien seamos abiertos a los detractores, a los que ven las debilidades de este polo, las flaquezas de este lado, porque ahí hay señales de Dios. Por eso que, aunque nosotros no somos mucho de ponerle tema a la predicación, ¿verdad? Pero si el tema 1 podría ser: donde no hay amor hay polarización. Amén. Y el tema 2 podría ser que Dios se revela al otro lado, en el otro polo, pues. El desafío de nosotros es que estamos en un polo y para ir a ganar revelación tenemos que pasarnos al otro polo. Y ahí es donde se complica todo para nosotros. Porque queremos que Dios se revele en mi polo. Queremos que Dios hable en mi polo, que Dios se manifieste en mi lado. Pero a veces hay que ir a conquistar la revelación al otro lado, al otro polo, allá donde están los demás, pues los que me caen mal, los que están haciendo las cosas diferentes a ellos, como yo las hago. Debemos estar abiertos. Dios se nos está revelando en lados contrarios, diversos a nosotros. Por eso se llaman polos, porque nunca van a estar juntos. Hay que viajar para poder estar en el otro polo. Si usted está en el polo norte, tiene que viajar hasta el polo sur para poder ir a conocer el polo sur. Pero esos viajes son los que Pablo está diciendo. No basta el afecto, no basta el cariño que nos tengamos, hay que viajar. La unidad es un viaje. La unidad es una utopía. Es una utopía. Utopía significa algo que parece tan lejano, tan distante, tan imposible de lograr, pero es una convocatoria, es una vocación. La unidad, aunque nunca la vamos a vivir tal vez de manera tan plena, pero sigue siendo una exigencia para la iglesia. Sigue siendo un mandamiento, una convocatoria, que sean uno solo, en un solo sentido. La oración de Jesús, capítulo 17 de Juan: Padre, yo te pido que los que me has dado sean uno solo conmigo. ¿Por qué tiene que ser oración? ¿Por qué tiene que ser petición? Porque es algo difícil de lograr. Es una tarea de cada día. Es un viaje, pues. Es viajar de polo norte a polo sur. Es el desafío constante que debemos tener cada uno de nosotros, de manera personal y comunitaria, de abandonar un rato mi polo para ir al otro polo y obtener la revelación que Dios tiene para nosotros. Pero dice Pablo, también ahí en Gálatas, bueno, dice él, lo que quieren es alejarnos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Y por eso, hermanos, muchos pierden ese entusiasmo. Hermanos, permanecer en un solo polo no seca el entusiasmo. El encierro de las iglesias los tiene ahí todos aguados y apagados, porque no se aventuran a ir a otros lados, a otros polos, a descubrir más de Dios. Se acostumbran a verse y creen que unidad es que nadie se vaya de la iglesia. Creen que unidad es que todos estén ahí igualitos, como que son robots. Necesitamos, hermanos, vamos a ganar entusiasmo en la medida que aprendamos a valorar los intereses de los demás, aún por encima de los nuestros. Amén. Pero ese capítulo 3, así como referencia nada más el versículo 28, Pablo dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Porque se dan polos entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, entre judíos y griegos. Y esa es la polarización que hay que romper. Pero volviendo a Filipenses para finalizar, Pablo, una vez que les pone el eje que quiere que tengan, sabe Pablo de que esto la iglesia no lo va a poder lograr sola. Tiene que haber un guía en este barco. En el barco de la unidad tiene que haber un capitán. Amén. Nunca, hermanos, y este es uno de los retos y dificultades que tenemos nosotros.
ante palabras como estas, como las que hemos recibido en la cumbre, la de hoy en la mañana, a uno le nace el deseo de hacerlo. Y uno dice, voy a luchar. Pero no es fácil porque el otro no quiere luchar. O sea, uno quiere luchar por la unidad a veces, pero el otro no quiere luchar, o al revés. El otro quiere luchar, pero yo no quiero luchar por la unidad. Yo estoy bien así, estoy bien en mi polo. Entonces, realmente que nos pongamos de acuerdo para decir, vaya hermano, porque a veces uno, y así lo confieso yo, como oyente de la palabra, cuando uno oye la palabra y que nos convoca, como hoy en la mañana, uno quisiera que nos reuniéramos y dijera, vaya hermano, miren, ¿qué onda pues? ¿En qué estamos mal? Y uno quisiera hacer eso, pero sabe uno que no va a pasar. O por lo menos no de manera tan global como quisiéramos. Pero sí puede pasar algo, que haya un guía, Jesucristo. Si Él va adelante y nosotros detrás de Él, un día nos vamos a encontrar. Si al final de cuentas, dice la palabra, que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, o sea, una sola unidad plena, completa, donde todos seamos uno en Cristo Jesús. Inevitablemente habrá polos, pero si a esos polos los dirige Jesucristo, van hacia el encuentro. Ese encuentro es inevitable, por más que ustedes no quieran. Aunque ustedes digan, no, con eso nunca me voy a llevar. No, hacia eso va la historia, hermanos. Hacia la consumación de todas las cosas. A que solo haya una cabeza, que es Cristo, y todos un solo cuerpo. Así que por más que usted diga, ay, esta hermana, ojalá que se quede. Si ella, esa hermana, la va dirigiendo Cristo, un día las va a poner a la par. Pero saben que si es Cristo, cuando las ponga a la par, habrá un solo amor, un solo sentir, de manera inexplicable. Ahorita hacemos intentos y esfuerzos, es que yo lucho, pero es que esa hermana viera que tan contraria a mí, todo lo que yo digo se pone a braviar, todo lo que yo digo dice que no. Y a veces quisiéramos o controlarlos o ganarlos a nuestro lado o eliminarlos. Y quisiéramos tener gente que todo diga sí, amén, vaya, está bueno. Pero no es así, hay diversidad. Pero si es Cristo el que nos va dirigiendo a todos nosotros, de manera inexplicable estaremos en un mismo sentido. Y eso es lo que Cristo quiere para esta iglesia. Que ahí donde hay diversidad, diferencia, donde hay intereses, si es Cristo el que nos va dirigiendo, cada vez que haya una actividad, habrá un solo sentido. Cada vez que hay un reto, un solo sentido. Por cuenta propia, no podemos. Por eso dice Pablo, en el 5, la actitud de ustedes debe ser como la de él, del capitán, Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo, no se aferró a su polo. ¿Me están oyendo? Él tenía un polo y él mejor, ser igual a Dios, pero no se aferró a ese polo. No nos aferremos a nuestro polo como que es el mejor. Si ni Cristo se aferró a su polo que era el mejor, ¿cuánto no nosotros, hermano? ¿Por qué no la picamos de que mi polo es mejor que el otro si hasta Cristo, dice el 6, el 7, ¿qué hizo? Se rebajó a un polo más bajero de sí, así, al polo humano. Ustedes saben que cielo y tierra no se llevan, pues. Pero vaya, nosotros no nos queremos subir, pero Él sí quiso bajar. Él se rebajó. Ser hermano, hermanos, ser hermano, ser cristiano, no es que se hagan de mi polo, es rebajarme y hacerme del polo de los demás. Eso es ser cristiano. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no lo recibieron bien en el otro polo tampoco, ¿va? No estén esperando que el viaje hacia el otro polo va a ser así que lo van a decir, ¡hey, bienvenido! Aquí viene el del otro polo. ¿Y vos qué andás haciendo aquí, vos?
Y vos vas a saber que andás vigiando. No importa, se rebajó. ¿Pero qué hizo Dios? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nos rebajamos, hermano, si nos pasamos al otro polo, si nos abrimos a otros polos, si no nos creemos del polo mejor, así como Cristo, la gloria y la exaltación que recibió Cristo también es para nosotros, en Él, en Cristo Jesús. Dios tiene exaltación para ustedes en el ministerio, en el servicio, en su vida, pero no aplastando el polo del otro, sino haciendo cada polo al servicio de Jesús. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Amén. Y pidámosle al Padre que nos dé la actitud de Jesucristo. A veces de manera ingenua, inconsciente, vamos creando polos en la iglesia, en el ministerio. Tenemos gustos y preferencias y hacemos que prevalezca más un polo por encima del otro. Pero Jesucristo nos enseña que aún Él, teniendo el mejor lado, el mejor polo, tuvo que rebajarse para abrirse a los demás. Espíritu Santo, a esta iglesia, Señor, permítenos entrar al corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es la actitud de Cristo, quien siendo Dios se rebajó por los intereses de los seres humanos, que es la vida. No solo mi interés es válido, también el interés de los demás. Y que el Espíritu Santo nos dé la claridad, la certeza, la convicción de que verdaderamente vamos siguiendo a Jesús y no intereses personales. De que verdaderamente vamos siguiendo a Jesucristo y no intenciones particulares. ¿Cuántos de nosotros dirigimos un ministerio y hacemos todo lo necesario para que ese ministerio avance, crezca, se desarrolle y que todos hablen bien de este ministerio? Pero ¿cuántos a veces renuncian un poco a su ministerio para crecer el ministerio del otro? ¿Cuántos ven el ministerio del hermano como un desafío también ministerial? La chiqui de tu hermana, de tu hermano que se está cayendo, ¿te alegra ver que la van a cerrar? ¿Te alegra ver que ya no está funcionando? ¿De qué manera te comprometes para decir no? Juntos levantaremos esta obra. Espíritu Santo, danos la unidad en Cristo Jesús. Un solo amor, un solo sentido. Y que rompamos esa polarización que hacemos. Que rompamos esa sectorización que hacemos. Que el Espíritu Santo sea el guía de nuestra barca. Gracias por tu palabra, Señor. Hermanos, en todo tengamos la actitud de Cristo. Seamos verdaderos cristianos entonces. No porque vamos a la iglesia, no porque somos líderes, sino porque seguimos a Jesucristo. Y la exaltación de ese ministerio vendrá por Jesucristo. Y la exaltación de tu vida vendrá por Jesucristo. No necesitas quitarle gloria a nadie.
La gloria te la dará el Señor cuando lo sigas a Él nada más. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a estos hermanos con la palabra que nos ha estado dando cada día, Señor. Llévanos a un solo sentido, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense, hermanos, no solo con los que conocen, también